Bien, en el siguiente video vamos a aprender cómo elaborar un estado de flujo efectivo. Y para eso necesitamos el estado de situación financiera y el estado de resultados de una entidad con corte 31 de diciembre de 2019 y comparativos para los años 2019 y 2018. Aquí podemos ver un estado de situación financiera normal de una entidad. Existen algunas categorías que normalmente no se usan, pero que en casos excepcionales los pueden usar también las entidades de gobierno. Dentro del taller no se van a usar para facilidades del ejemplo, sin embargo, en esta hoja de Excel se encuentran por si alguna entidad los llega a utilizar. Estado de resultados normal, ingresos sin contraprestación, gasto social, gastos de administración, gastos de intereses. También aquí una casilla para el impuesto a las ganancias en el caso de las entidades de gobierno que tengan que pagar ese impuesto. El objetivo principal del estado de flujo efectivo es realizar una conciliación del saldo del efectivo y el equivalente al efectivo de un periodo a otro. Para este ejemplo, del 2018 al 2019. Aquí vemos que hubo una variación de 5.200, entonces la idea es tomar las partidas de los activos y de los pasivos y lograr identificar por qué razón hubo esa disminución. Para eso vamos a tomar cada una de las cuentas que tenemos acá y vamos a realizar una conciliación de cada una. Para las cuentas por cobrar, inicialmente teníamos un saldo de 25.575 y terminamos con un saldo final de 35.350, que son los mismos datos que se encuentran aquí en el estado de situación financiera. ¿Cuáles fueron las transacciones que dieron origen a este saldo que tenemos acá? Entonces tuvimos unos ingresos por transferencias por 41.800 y tuvimos un recaudo de cuentas por cobrar por 32.025. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, esta transacción lo que hizo fue aumentar el saldo de las cuentas por cobrar. Y el recaudo, pues obviamente es una disminución porque ya nos está entrando efectivo y pues por tal razón debemos disminuir el saldo de esta cuenta. Estas dos transacciones que tenemos las clasificamos en transacciones no monetarias y transacciones de flujo efectivo por actividades de operación. Pues, como están relacionadas directamente con la operación de la entidad, por esa razón se clasifican. Dentro de la norma para las entidades de gobierno existen diferentes clasificaciones o ejemplos que nosotros debemos revisar con el fin de poder clasificar las actividades en actividades de operación, actividades de financiación o actividades de inversión. Entonces aquí les vamos a dar unos ejemplos, pero digamos que dentro de la norma están más completas o pues están todas. Mm, Y bueno, esto que hicimos acá se tiene que hacer con cada una de las cuentas, con los inventarios si se llegaran a tener, con la propiedad, planta y equipo, con los proveedores, con las compras por propiedad, planta y equipo. ¿Y cuál es la idea? Hacer lo mismo con todas. Entonces, miremos la siguiente. Tenemos la propiedad, planta y equipo, un saldo inicial de 20.250. Tenemos que el saldo de esta cuenta fue disminuido por una depreciación que se realizó en el periodo, que se realizó una compra en efectivo de propiedad, planta, equipo, lo cual quiere decir que es una actividad que tiene una actividad, bueno, ese es un concepto, una transacción que tuvo movimiento de efectivo y que ese movimiento de efectivo se cataloga como una actividad de inversión. Entonces, son los casos que nosotros miramos en la norma, cuando se considera una actividad de inversión, de financiación o de operación. Tenemos también otra actividad que se llama compra de propiedad, planta, equipo no pagada. Entonces, como no ha salido efectivo de la entidad, entonces se cataloga como una transacción no monetaria. Proveedores, aquí pues dejamos esto en blanco porque no tenemos.
Bueno, aquí ya entramos a los pasivos, ¿no? Entonces tenemos cuentas por cobrar, cuentas por pagar, perdón, por propiedad, planta, equipo. Saldo inicial no teníamos, se realizó una compra de propiedad, planta, equipo. Es una transacción no monetaria porque no se ha pagado. Ya a ver si miramos, es la misma que está acá. Compra por propiedad, planta, equipo que no se ha pagado. Entonces se considera tanto en el activo como en el pasivo una transacción no monetaria porque no hay flujo efectivo aún. El saldo final, aquí tenemos obligaciones financieras a corto y largo plazo, son los préstamos. Recibimos un préstamo por 35.000, es una actividad de financiación y hemos pagado 37.500, es una actividad de financiación. Entonces aquí tenemos pues las dos son de financiación, las dos tienen movimiento efectivo. Una es positiva y una es negativa, porque esta es una entrada de efectivo y la otra es una salida. Y pues la conciliación, el saldo el saldo tiene que coincidir con lo que tenemos aquí en esta conciliación. Vemos que tenemos un saldo inicial de 41.250 y es porque estamos tomando el saldo que tenemos del préstamo a corto plazo y el saldo que tenemos del préstamo a largo plazo. Si sumamos estos dos valores nos da 41.250, que es el saldo inicial que tenemos acá. Bien, y lo mismo hacemos con todas las cuentas. Beneficios a empleados, entonces tenemos saldo inicial de 1.670, tenemos una causación del año, es decir, un aumento en la cuenta por pagar a los empleados por 4.700, una transacción no monetaria. Y tenemos pagos a los empleados por 3.620, efectivamente es una salida de efectivo y se cataloga como una actividad de operación. Y el saldo final, entonces aquí la conciliación nos cuadra, igual ese es el saldo del balance y no existe diferencia. Y así vamos haciendo pues la conciliación de cada uno de los rubros. Es importante identificar entonces qué transacciones, qué operaciones tienen movimiento efectivo y cuáles no. Entonces, repito, las que no tienen movimiento efectivo, como la causación de gastos, como la compra de propiedad, planta, de equipo que efectivamente no se ha pagado, se catalogan como transacciones no monetarias. Y las transacciones que efectivamente sí tienen movimiento efectivo, entonces se deben clasificar en tres categorías de operación, financiación e inversión. La idea es que, bueno, de acuerdo al sistema o al software que maneje cada entidad, identificar cuáles son los tipos de movimiento que efectivamente mueven la cuenta de bancos o las cuentas de efectivo equivalente al efectivo, identificarlas, clasificarlas, ponerlas dentro de la conciliación, identificar cuáles no mueven efectivo y catalogarlas como transacciones no monetarias. Una vez hicimos la conciliación con cada una de las cuentas, que una vez se realicen todas las conciliaciones para las cuentas de los activos, del pasivo y del patrimonio, tenemos que armar aquí una conciliación también de todas las transacciones no monetarias. Entonces aquí tenemos en cuentas por cobrar qué transacciones no monetarias tuvimos. Los ingresos por 41.800. Entonces van acá, cuentas por cobrar 41.800. Si seguimos bajando, por aquí en propiedad, planta, equipo tenemos compra, propiedad, planta, equipo no pagada 11.700, transacción no monetaria. Y lo vamos a encontrar acá. Compra de propiedad, planta, equipo no pagada 11.700, transacción no monetaria. Depreciación menos 4.200, que son pues, también de los movimientos de acá. Y así con todas hacemos una conciliación con todas las cifras, con todas las cuentas, perdón. Compra de propiedad, planta, equipo, entonces tenemos acá nuevamente, pero ya del pasivo. Entonces tenemos acá como todas las transacciones monetarias, todas las transacciones no monetarias del activo suman 49.300, el valor que está acá. Y aquí tenemos todas las transacciones no monetarias del pasivo y del patrimonio también. Suman 49.300. Esto quiere decir que hasta aquí hemos hecho las cosas bien. Hasta aquí, bueno, ese es el primer paso para, si usted tiene
conciliación de transacciones no monetarias y tiene dentro de los movimientos identificadas las transacciones que movieron en efectivo por las diferentes actividades, entonces ya el siguiente paso es mucho más sencillo y es comenzar a armar el estado de flujo efectivo por el método directo. Bien, entonces aquí como podemos ver un estado financiero con todos los requerimientos de la norma. Vamos a comparar las variaciones del 2019 con las del 2018. Y aquí tenemos las diferentes actividades. Flujo de efectivo de las actividades de operación, efectivo neto provisto por las actividades de operación. Entonces, esa es como la primera parte, todas las actividades de operación. Flujo de efectivo de las actividades de inversión, igual. Entonces, aquí tenemos las actividades y el valor neto. Flujo efectivo de las actividades de financiación, entonces también aquí las tenemos identificadas. Y efectivo neto usado en las actividades de financiación, bueno, pues esta es la misma categoría que está acá. Aumento neto en el efectivo equivalente al efectivo de los 5.200 que yo les había mencionado aquí al principio en el estado de situación financiera. Efectivamente, la diferencia de lo que tenemos en el 2019 y lo que había en el 2018 son menos 5.200. Y ahí es muy sencillo determinarlo. Entonces comenzamos a mirar cuáles fueron esas actividades. Recaudo de deudores. Bueno, esto es los 3.025 que teníamos acá. Bien, recaudo de las cuentas por cobrar. 32.025 dijimos que era una actividad de operación. Es negativa porque es negativa aquí en cuentas por cobrar porque disminuye la cuenta por cobrar. Pero si vamos a hablar de efectivo equivalente al efectivo, es positiva porque es un ingreso de dinero. Pagos a empleados, 3.620, es negativa porque es una salida de efectivo. Ustedes la ven acá, seguramente tiene que estar por acá en beneficios a empleados. Aquí está, 3.200. Y así vamos con todas las pagos al gasto público social, 17.000. Esto es donde lo sacamos. Movimientos, aquí en otras cuentas por pagar tenemos gastos por pagos por gasto público social, 17.000 como una actividad de operación y las llevamos acá. Ahora viene la categoría de actividades de inversión. Entonces la compra de propiedad, planta de equipo según la norma se considera como una actividad de inversión. La tenemos acá como en el pasivo una compra. Acá no la encuentro. Este debe estar por acá, propiedad, planta de equipo. Tenemos una compra de propiedad, planta de equipo en efectivo por 6.250 y es la que ustedes van a encontrar acá efectivamente como negativa porque es una salida de dinero. Y actividades de financiación tenemos los préstamos recibidos por 3.500, pago de préstamos 37.500, intereses pagados. Estos intereses pagados los encontramos en la conciliación de las cuentas por pagar por intereses. Entonces tenemos acá, dentro de esta conciliación, tenemos gastos causados por 41.002 por 4.125 y tenemos pagos de intereses por 5.145, los cuales se llevan acá. Al final, si usted suma todos esos movimientos, se va a dar cuenta que tuvo un movimiento, sí, movimiento de actividades de operación, movimiento por actividades de inversión y movimiento por actividades de financiación. Y al final el valor es 5.200, menos 5.200. Y efectivamente coincide con lo que usted tiene en el estado de situación financiera. Esto es el que se conoce como el estado de flujo de efectivos por el método directo, como el más sencillo. Ahora para elaborar el estado de flujo de efectivos por el método indirecto, mmm, lo único que va a tener un cambio es en
en las actividades de operación, es decir, en el flujo, en el efectivo neto provisto por actividades de operación, porque lo demás sí queda igualito, como el método directo. Pero para las actividades de operación sí tenemos que empezar con la ganancia del año, con el excedente, 4.075, el cual lo sacamos de acá, del estado de resultados. Y comenzamos a esta ganancia o a este excedente, le comenzamos a descontar todas las actividades, todas las causaciones que nosotros realizamos durante todo el año que no tienen movimiento del efectivo, es decir, que son consideradas actividades de operación, pero que no tienen movimiento de efectivo, como por ejemplo los intereses causados. Gasto por intereses causados y el gasto por depreciación, que son básicamente estos mismos que nosotros logramos identificar acá. Gastos por intereses causados y la depreciación. Y esos dos restamos al valor del excedente del ejercicio. También le comenzamos a restar los cambios en el activo y en el pasivo operacional. ¿Cuáles son, cuáles podrían ser esas cuentas que nosotros consideramos como de operación? Las cuentas por cobrar, los inventarios, los proveedores, los beneficios a empleado y las cuentas por pagar. Entonces nos vamos al estado de situación financiera y decimos, bueno, ¿cuánto fue la variación de un año a otro? Simplemente tomamos el saldo del 2019 y le restamos el del 2018. Y nos dice que tuvimos una variación de 9.775. Pero entonces en el estado de flujo efectivo por método indirecto, ese valor lo vamos a llevar negativo. Solo para cuando estamos hablando de activos. En este caso cuentas por pagar o inventarios, bueno. Pero entonces importante eso, que la variación la tenemos que llevar negativa. Y para los pasivos la variación sí la llevamos positiva. Entonces vamos a beneficios a empleados y cuentas por pagar. Aquí está pasivos, beneficios a empleados, la variación 1080, la llevamos acá. Y cuentas por pagar, tenemos 4.990. Y aquí está, la llevamos aquí también positiva. Al final, si ustedes se dan cuenta, nosotros tomamos ganancia del año, tenemos el ajuste de los gastos que se causaron pero que no tienen movimiento del efectivo, los sumamos. Yo creo que antes les dije que los tenemos que restar, ¿no? Los tenemos que sumar porque efectivamente lo que estamos haciendo es ajustando el valor de la utilidad y esos gastos restan a la utilidad, entonces aquí se los estamos sumando para dejar la utilidad antes de gastos que no tienen movimiento del efectivo. Le restamos los movimientos del activo, le sumamos los movimientos del pasivo y al final tenemos una variación en actividad de operación de 8.695, que si ustedes miran el método directo es la misma. Sí, entonces ahí ya es como otra forma de mostrarlo, es decir, partimos de la utilidad, la ajustamos, le sumamos los gastos que no tienen movimiento en el efectivo, que no afectan el efectivo. Es como si decir que la utilidad sería de 12.400 si no hubiéramos realizado estas causaciones. Y se realizan los movimientos las bases, le restan las variaciones o se ajustan por las variaciones del activo y del pasivo. Y al final pues da lo mismo. Una disminución realmente fue de 5.200 en el total de las tres actividades. Entonces, este es
este es el procedimiento que debemos seguir. Es sencillo, importante tener en cuenta las categorías que están descritas en la norma. Importante tener en cuenta los diferentes tipos de actividades para clasificarlos de forma correcta, de tal forma que sean relevantes a la hora de tomar decisiones o a la hora de ser consumidos por los usuarios de la información financiera. Nada, aquí durante todo el taller van a encontrar mis datos para que me puedan contactar.